noches, sea usted bienvenido a su programa. Como siempre, es un honor poderle informar y acompañarle en el análisis. Tenemos tres temas destacados, uno de ellos económico, que le estaremos ampliando en unos momentos. Le quiero dar la bienvenida al licenciado Julio Rivera Clavería, quien nos estará acompañando en los temas destacados del día. ¿Cómo está, licenciado? Buenas noches. Buenas noches, Sandy. Un saludo. Gracias a todos los amigos en casa. Estamos listos entonces para poder comenzar. Le presentamos ahora nuestros titulares. Las remesas representan casi un 15% del Producto Interno Bruto. Analizamos si somos dependientes de ellas. Descubren nuevo método de evasión fiscal. Para la defraudación estarían usando las facturas electrónicas. Incumplen uso de mascarilla. Instituto Nacional de Estadística presentó un reporte. Las remesas aportan un 14.5% al Producto Interno Bruto. Sin embargo, hay otros países como Honduras y El Salvador que son más dependientes de dicho aporte económico. En este momento, en Guatemala, el peso que tienen las remesas dentro del Producto Interno Bruto total es de aproximadamente 14.5%. Estábamos antes de 2015 en alrededor de 11%, es decir, hemos crecido alrededor de 3 puntos más en este periodo, pero todavía estamos en un nivel mucho inferior al caso de Honduras y El Salvador, donde más o menos la proporción es de 24%. Es decir, ellos son mucho más dependientes. Nosotros todavía, digamos, tenemos, sí ha venido creciendo esa dependencia, pero no es todavía tan significativa. Según datos del Banco de Guatemala, el crecimiento de las remesas se verá en un 14 a 16% este año, lo que representará un ingreso de $13.500 millones, lo que refleja que el empleo para los latinos en el país del norte se ha establecido como antes de la pandemia. Visto a nivel mensual que los flujos mensuales han venido aumentando y esto también se debe a que el desempleo, especialmente latino en Estados Unidos, ya está disminuyendo significativamente y alcanzando ya cerca de los niveles prepandemia. Aunque las remesas reflejan un número significante dentro de la economía guatemalteca, las exportaciones también han crecido hasta un 16% en diversos sectores, por el incremento en los precios de productos de la construcción, el café, hule, cardamomo y aceite de palma africana, entre otros. Y bueno, las remesas sin duda alguna han sido pues de gran ayuda para nuestro país y para todas las familias guatemaltecas que reciben estos recursos. Hemos visto cómo año con año se ha ido incluso superando esas cifras, marcando récord constantemente sobre el envío entonces de este dinero. Licenciado Clavería, ¿qué tan relevante es entonces este ingreso que se tiene en el país producto de las remesas? Vea, yo creo que, al contrario de lo que plantea el señor presidente del Banco de Guatemala, yo creo que las remesas en el país son determinantes en la economía. Porque yo he revisado cómo se ha venido no solo incrementando las remesas, sino que efectivamente he pensado y he hecho cálculos. ¿Qué pasaría si quitáramos ese 14.5% de remesas que ingresan al país? Colapsaría, porque efectivamente la exportación es del 16.5%, como muy bien lo planteó él, y se ha incrementado la construcción y la agricultura pues también ha hecho su parte. Pero las remesas juegan un papel determinante, especialmente en la economía familiar y en la recaudación fiscal. Yo creo que hay que levantarles un monumento a los migrantes. Ellos con su trabajo, con su sudor y con su esfuerzo han hecho posible que la economía del país no se derrumbe en esta pandemia como se ha derrumbado en otros países. Y hacer una comparación con Honduras o con El Salvador no me parece correcta, porque lo correcto sería de hacer una comparación en todo caso con aquellos países que no dependen de las remesas, sino que dependen de sus exportaciones, de los servicios, de la agricultura y de la manufactura.
Yo creo que esa es la comparación real que deberíamos de hacer, pero no compararnos con otros países que tienen un nivel más alto en su ingreso de remesas y que también de eso funciona en gran parte y en gran medida su economía. Exactamente. Sin duda alguna hemos visto entonces también que ha sido un paliativo muy importante en la economía nacional el ingreso de remesas, porque vemos entonces el porcentaje también elevado. Yo sé que comparándolo con los países que mencionabas, Honduras, El Salvador, donde se dice que para que fuera entonces de los principales ingresos que se tienen productos de divisas, debería superar el 20%, el 25% como sucede en El Salvador, pero con ese 15% que se registra ya, marca un importante aporte dentro de la recuperación y dentro de la economía nacional. El reto es también, bueno, ya que Guatemala recibe ese 15% producto de las remesas, ¿qué está haciendo Guatemala por los migrantes que aportan ese 15% del Producto Interno Bruto? Esa es una de las preguntas también, porque dejar entonces que todo ese dinero solamente se vaya para el consumo y no se pueda alentar también a las familias que reciben estas remesas para que puedan invertir, para que puedan poner a producir ese dinero y que a la larga también vaya fortaleciendo más nuestra economía, este es uno de los retos que también marca para nuestro país. ¿Qué piensa usted? Yo creo que eso es correcto, porque yo lo que visualizo en los años venideros es que la tendencia va a ser a la baja en el ingreso de remesas, porque las personas que ya migraron se van a reunificarse familiarmente y van a lograr estabilizarse especialmente en Estados Unidos, con su residencia, con su ciudadanía. Y por lo tanto ya no van a tener que estar enviando algún tipo de remesas a Guatemala. Ojalá que se tarden, porque hoy por hoy se les necesita. Pero también creo que efectivamente deberíamos de buscar otras alternativas. Por ejemplo, yo creo que un trabajo que es fundamental para los años venideros es qué vamos a hacer para apuntalar, apoyar la micro, pequeña y mediana empresa. ¿Cómo les vamos a otorgar créditos de largo plazo y blandos cuando en Guatemala los créditos bancarios no llegan a la micro, pequeña y mediana empresa, llegan a las grandes corporaciones y a las grandes empresas, porque además ellos son los dueños de los bancos, pero en este caso no llega, y yo creo que es fundamental entender algo que es crucial para el país. El 70% de los empleos en el país lo genera la micro, pequeña y mediana empresa, y la micro, pequeña y mediana empresa en gran medida es la que paga los impuestos y la que junto con la clase media hacemos que este país pueda seguir empujando y progresando, independientemente de los aportes que también hace las grandes corporaciones y los grandes empresarios del país, que son los mínimos. Claro. Entonces uno tiene que tener absoluta claridad, pero ¿qué hay que hacer con los migrantes? Yo creo que hay que devolverles ese aporte que ellos hacen acá, y fomentarles la importancia de invertir en micro y pequeña empresa y otorgarles créditos de largo plazo, como le digo, y apoyarlos y ayudarlos a ellos y a sus familiares para que efectivamente tengamos una mayor cantidad de emprendedores en el país que generen puestos de trabajo. Eso es muy importante, pero también mejorar las tasas de intereses, por ejemplo, porque sabemos que algunos, o bueno, en muchos casos también se dedican al ahorro, ¿no? Porque hay quienes también envían el dinero para los gastos de la familia, pero también para poder ahorrar preparándose ante una posible deportación o su regreso, programando un regreso para poder entonces de esta forma construir una casa, poder tener algo que sea ese resultado del esfuerzo que realizan también. Ese es otro de los puntos en los cuales también se podría apoyar al migrante. Mire, yo creo que efectivamente, las tasas de interés son muy bajas. Es decir, nadie en Guatemala quiere ahorrar porque efectivamente es poquísimo lo que a uno le dan y cuando usted solicita un crédito es al revés. Su tasa es tan alta que usted paga un promedio de 25, 30, 28% anual. Y eso no le permite poder desarrollarse, no le permite poder poner un negocio. Por eso es que de ahí la importancia de que recapacitemos qué vamos a hacer en los años venideros. Porque
La pobreza, al contrario de lo que la gente está pensando, está creciendo. Y la clase media, al contrario de lo que la gente está creyendo, está descendiendo a las clases populares, clase pobre. Por lo tanto, el esfuerzo tiene que ser recuperar la clase pobre y la clase media. Por supuesto, vamos a ir con unos datos. Mostramos entonces esta información, gracias producción, porque Guatemala es un país con serios problemas, de hecho, estructurales, que son la génesis de un fenómeno que inició en la década de los 80, la migración masiva a los Estados Unidos. Los migrantes que viven y trabajan en Estados Unidos y tienen familiares en Guatemala suelen enviar una ayuda económica conocida como remesas. Y las remesas son tan importantes para la economía nacional que superan y por mucho cualquier tipo de ayuda como préstamos y donaciones que nos pueden brindar. Y vamos a mostrar inmediatamente también otros datos, porque ya que entonces hablamos sobre esta relevancia que tienen las remesas en nuestro país, es importante que podamos revisar algunos datos. Y le mostramos ahí entonces datos sobre las remesas durante el pasado 2020. Porque según el Banco de Guatemala se enviaron alrededor de 88.300 millones de quetzales producto de la remesa. Y ese análisis que realiza el Banco de Guatemala muestra que más de 1,5 millones de hogares dependen de estas remesas. Sí. Y que benefician a más de 6 millones de personas. En promedio, cada hogar recibe $379 mensuales. Aproximadamente es el 60% de los ingresos totales de cada familia. Y el 43% de las remesas se destina al consumo, mientras que el resto se orienta a la inversión y al ahorro en esas divisiones, ¿no? Pero un 43% en el consumo. Sabemos que la necesidad económica es la que mueve a muchas personas a migrar, a arriesgarse, a asumir cualquier peligro que se puedan enfrentar en el camino, pero especialmente lo que buscan es poder darles lo básico a su familia, que puedan tener alimentos, que puedan pagar los servicios básicos y que puedan entonces salir adelante. Alguien de la familia se sacrifica, realiza este recorrido ilegal en muchas ocasiones y entonces mensualmente están enviando ese dinero. Hay que ir entonces un poco más, lo que hablábamos de que no solamente se destine un alto porcentaje para el consumo, sino que también se vea el efecto, porque lo consumimos, se viene entonces, deportan a la persona que enviaba este dinero y después la familia se queda en las mismas, ¿no? Con mucha pobreza. Por eso es importante poder entonces orientar a las familias sobre cómo utilizar de una muy buena forma ese dinero para que atraiga esa inversión. Y aparte de eso, fíjese que cuando usted envía su remesa, le cobran en Estados Unidos un impuesto y le cobran otro impuesto al entrar a Guatemala, lo que no es justo. Yo creo que eso es parte de lo que hay que revisar. Si vamos a darle algún beneficio a los migrantes, tenemos que exigirlo. Y parte de lo que se puede plantear a través del gobierno central es que efectivamente no se les cobre impuestos allá y que aquí tampoco se les cobre, porque ese dinero sirve para la economía del país. Y usted muy bien lo planteó, es decir, sirve para que efectivamente la gente coma, porque es un problema de hambre. Entonces yo sí creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande para que efectivamente las familias guatemaltecas que reciben remesas también piensen en el mediano y en el largo plazo. Pero eso implica educar, eso implica cambiar la mentalidad y pensar en algún tipo de negocio, de desarrollo que vaya acompañado de apoyo técnico y crediticio y que les permita salir adelante. Porque usted muy bien lo dijo, al rato deportan al cuate migrante o a la señora migrante y todo el mundo de brazos cruzados, porque al final dependen de esas remesas. Exactamente, y que es una alta probabilidad, ¿no? Claro. También de que sea la deportación cuando se va de forma ilegal. Sin duda alguna, las remesas pues sí son de gran ayuda para nuestra economía, para la economía familiar. Vemos la cantidad de familias que dependen, más de 1 millón, imagínense, de hogares que dependen de una remesa. Marca entonces esa necesidad que se tiene en nuestro país. Vamos concluyendo con este tema. Hablando siempre de ingresos, vamos a hablar de los ingresos del Estado, sobre la tributación y sobre cómo también ciertos cambios que se han hecho han sido utilizados por otras personas para poder evadir su responsabilidad en el pago de impuestos. Regresamos con este tema, facturas electrónicas y evasión de impuestos, en un momento.
Los hallazgos detectados en por lo menos 10 casos asociados a municipalidades y a sus trabajadores revelan una evasión de por lo menos 2.2 millones de quetzales que no llegaron a las arcas del Estado. Sin embargo, podría ser un monto mayor, tomando en cuenta que las investigaciones solo parten del 2018 a la fecha. El modo de operación es la anulación de las facturas y el reporte con valor cero de las declaraciones, refiriendo que las corporaciones ediles no tienen la obligación de retención de impuestos. Al respecto, se presentarán las demandas penales correspondientes. Además, se ha enviado una carta a las corporaciones ediles para que se evite esta práctica de evasión fiscal. Se recomendó que antes de pagar una factura se utilice el verificador integrado y se solicitó a la cartera de finanzas que verifique el pago a proveedores de gobierno central y municipalidades. Dice un dicho por ahí, echa la ley, echa la trampa, y parece que esto ha sucedido con las facturas electrónicas, que es una forma innovadora de poder representar este registro, este comprobante del pago de impuestos, pero también ya ha sido utilizado por otras personas para poder evadir así al fisco. Licenciado, increíble esta situación, pero ya hay varias sospechas y casos que están en investigación sobre procedimientos irregulares que se han presentado con las facturas electrónicas. Esto lo que demuestra es la descomposición de la sociedad, sí, porque efectivamente las FEL, las facturas electrónicas en línea, nos sirven a los contribuyentes, porque imagínese usted tener que ir a imprimir facturas, tener que llevar las facturas, todo eso implica tiempo, gasto. Mientras que ahora usted simplemente se mete a su computadora, llena su facturita y la envía. Y ellos le hacen la deducción de sus impuestos ya automáticamente. Yo creo que es un error en el que se ha caído, porque efectivamente el mejor ejemplo donde se está practicando este tipo de evasión fiscal son las municipalidades. Ahí es donde se ha detectado. Sí. ¿Y cuál es la mecánica? Lo que pasa es que ellos tienen que pagar algunos servicios y entonces suben las compras a Guatecompras, y cuando estos ya autorizan los pagos, pagan, pero automáticamente piden a la SAT que se anule esa factura para poderla volver a poner en cero y volver a subirlo. Es decir, lo que es una evasión, como muy bien lo plantea la gente de la superintendencia. Yo tengo alguna diferencia con ellos, porque yo creo que no se le debe de pedir, por favor, a los señores miembros de las municipalidades que no cometan este tipo de hechos. Hay que meterlos presos, porque esa es la única forma como van a aprender. O sancionarlos económicamente. No, es que aquí hay prisión. ¿Cuál es el caso entonces? ¿Qué pasa con una persona que sea detectada que sí realizó una evasión? Porque en varios casos en municipalidades se menciona que no fue solo una vez, sino que han sido varias veces, por lo cual han sido detectadas. ¿Cuál es el proceso penal que se puede seguir contra estas personas? Por evasión fiscal. ¿Y cuántos años son? No tengo ahorita en mente cuántos años serán, pero efectivamente ahí también asociación, puede haber una asociación ilícita, claro. Pueden ser estructuras criminales las que estén trabajando, que es una realidad en el país. Y yo que, sí ojo, creo. A veces también, los alcaldes tienen que estar enterados. Totalmente. Y si no, tener mucho cuidado también con quien les lleva a la auditoría, a la contabilidad, porque entonces aquí sí ya vemos esa asociación porque ilícita. Los alcaldes son quienes administrativamente son responsables del manejo de los recursos de la municipalidad. Por lo tanto, ellos tienen que estar al día de qué está sucediendo y tener un buen equipo de auditores. Yo creo que no se trata de poner sobre aviso a la gente, se trata de iniciar los procesos para que todo el mundo entienda que tiene que pagar sus impuestos. Claro. Yo pago mis impuestos, usted paga sus impuestos y todos los guatemaltecos que nos están viendo pagan sus impuestos. Posiblemente algunos no lo harán, pero esos que no los están haciendo, mi consejo, páguenlos, porque efectivamente la SAT está haciendo un trabajo pues si no de fondo, por lo menos ya comenzó a detectar algunos casos. Pero ¿qué es lo que yo creo que se debería de hacer? Porque aquí hay un error. Si usted se da cuenta, aquí hay un error. ¿En qué sentido? Aquí hay un divorcio. Ajá. Hay un divorcio entre el Ministerio de Finanzas y Guatecompras con la SAT. ¿Un cruce de información? No hay cruce de información.
Ese sistema debe de estar integrado, como muchos sistemas en Guatemala deben estar integrados, porque entonces, ¿qué va a pasar si estos señores solicitan el pago de un servicio a Guatecompras? Ellos lo van a autorizar. ¿Okay? Y para ellos ya está en ley, bueno, no hay ninguna irregularidad. Ellos ya lo autorizaron y les dicen páguenlo. Pero cuando estos piden la anulación a la SAT, automáticamente ellos se enteran porque están todos conectados, integrados y hay información cruzada. Entonces les va a decir, inicie un proceso contra ellos. Porque ahí también entonces en este cruce de información se van a detectar más casos, porque estos son los que frecuentemente lo han hecho y que la SAT ha detectado, pero no sabemos cuántas también lo ha hecho una vez, 2 veces, y bueno, no pasa nada, porque así pudieron empezar estas municipalidades, ¿no? Lo hice una vez, no pasó nada, lo hago otra vez, no pasó nada. Bueno, entonces utilicemos esta técnica para poder de esta manera entonces, pues, asociarse o apropiarse entonces de unos recursos, porque no se sabe entonces qué hacen con el dinero si no lo están reportando a la SAT, ¿no? Este tema de que no existe esa conexión creo que marca esta amenaza también para los tributos que puedan ingresar a la SAT. Y es una muy buena opción que usted plantea, licenciado, porque vemos entonces, si este es uno de los principales problemas, bueno, ¿qué puedo hacer yo? La SAT tiene que ir, aparte de investigar y de ir entonces penalmente contra las municipalidades o las personas, también buscar alternativas para que no vuelva a suceder. Y aquí hacer un trabajo coordinado también con el Ministerio Público. Miren, es que el problema es que en muchas de las instituciones y los organismos del Estado se crean feudos. Y entonces resulta que alguien en una institución es un reyesito, en un ministerio es otro reyesito, en un organismo son reyesitos, la junta directiva. Y no es cierto, no es cierto. Aquí todos son servidores del pueblo, porque el pueblo nosotros les pagamos sus salarios. Y entonces el trabajo que se tiene que hacer es técnico. Hoy, Sandy, la tecnología de punta está a la orden del día. Exactamente. Y por eso se hacen las facturas electrónicas, Es correcto. La SAT tiene cualquier cantidad de recursos para invertir en tecnología, al igual que el Ministerio de Finanzas. Deben de hacerlo porque al final ellos lo que están haciendo es recaudando dinero para poder solventar los problemas de la gente pobre de la que hablábamos antes, de las remesas. Yo creo que ese es el punto, integrar todos los sistemas y no solo de esto. En materia de seguridad, en materia de justicia, hay muchos, en materia legal, en el Congreso de la República, con otras instituciones, en lo que se pueda. El problema es que todo el mundo funciona con su propio feudo, para sus propios intereses y personalísimos, ni siquiera intereses de país, no, personalísimos. Vamos a mostrar unos datos porque es muy importante poder pues darle a conocer esta información sobre esta forma en la que se está operando para evadir impuestos. Una de las mejores medidas para mejorar sin duda alguna la recaudación es la ampliación de la base fiscal, es decir, incentivar a que más ciudadanos guatemaltecos paguen los impuestos. Los ciudadanos entonces puedan cumplir de esta forma con sus obligaciones tributarias. Uno de los males crónicos del Estado guatemalteco es esa brecha fiscal, pues casi nunca se logra recaudar lo programado para cada periodo fiscal. Y en Guatemala es evidente que las personas que pagan impuestos son los menos y que por el contrario la evasión fiscal es una práctica que es cotidiana, lamentablemente. Y cuando vemos este tipo de prácticas, con el tema de la factura electrónica, que se pensaba entonces la facilidad de poder emitirlas, pero que también se ha convertido en una oportunidad para otro tipo de situaciones, también al no reportarlas o al hacer este tipo de estrategias ilegales, llamémoslas como es, dejan un daño también para la tributación, porque, por ejemplo, en el caso de las municipalidades, bueno, ya son parte de ese rango o de esa base fiscal, pero no cumplen como deberían. Entonces esto va a verse afectado al final entonces cuando se haga el conteo de la recaudación del año fiscal. Esto es muy importante. Y aparte de ello, ¿qué mal mensaje se envía que municipalidades estén haciendo esto? Porque también dan ideas a otras empresas, a otras entidades para que lo hagan y que de esta forma afecten de gran manera también la recaudación tributaria, que eso repercute en el tema del presupuesto, en los proyectos, en las obras que se puedan hacer para nuestro país y estamos cada vez peor, ¿no? Pero hay algo que es bien importante, vea,
Yo creo que estos casos sirven para dos cosas. Una es para ejemplarizar, iniciando los procesos penales en contra de las corporaciones municipales que correspondan o contra particulares que hay que hacer. Pero también sirve para estudiar los casos, ver las fallas internas de las instituciones y ver en dónde están las fallas que permiten que efectivamente se pueda evadir o se pueda eludir. Y yo creo que eso es bien importante. Y para eso hay que contratar expertos. La SAT tiene los recursos, Finanzas tiene los recursos. Hay que contratar expertos y pedirles dictámenes que sirvan y ayudan para ir replanteando los esquemas de la factura electrónica en línea. Porque, perdónenme, pero sí ayuda muchísimo. Y entonces lo que hay que hacer es mejorarla, perfeccionarla para evitar precisamente este tipo de evasiones. Y usted muy bien lo planteó. Yo creo también que efectivamente hay que educar al guatemalteco para que vaya pagando sus impuestos, porque todos pagamos impuestos, pero especialmente la clase media. Exactamente, que ahí recibe la clase media pues la mayor carga tributaria, ¿no? Con el pago de diversos impuestos, y también es muy importante que la SAT pueda hacer una revisión sobre este tema. Si ya se han detectado, poder establecer algún mecanismo para indagar un poco más, para ver quiénes más están realizando esta práctica irregular y de esta forma empezar a accionar, porque no basta con un llamado de atención y con, bueno, lo hemos detectado, dónde están los registros, hacer una supervisión, no, ir directamente, porque no es lo mismo cuando uno, bueno, le dice, bueno, pero no lo vuelvas a hacer, a que venga ya el castigo, ¿no? Cuando con nuestros padres, cómo funciona la situación, sabemos, los que son padres también cómo tienen que corregir a sus hijos, prácticamente es esta situación, ¿no? En donde no se deben permitir situaciones como estas, especialmente de entidades municipales, porque tienen una gran responsabilidad. ¿Cómo es posible que se estén evadiendo estos recursos si los recursos que están utilizando vienen de los tributos que los guatemaltecos pagamos y que se les da a ellos año con año en su presupuesto? Y van a la bolsa. Exacto. De ellos, no van a obra, no van a servicios. Y ahí van va a la más bolsa. allá, porque no solo es evasión. Bueno, ¿dónde está ese dinero? Es ¿A correcto. dónde paró? Va un poco más de esas investigaciones. Sí, por eso yo le decía, el esfuerzo tiene que ser un trabajo conjunto con el Ministerio Público y ponerlos a disposición de los tribunales. Claro. Pero paralelamente revisar y estudiar las fallas para mejorarlas y que no se sucedan ni con particulares, ni con empresas, ni con nadie más. Definitivamente. Sabemos que este punto se ha convertido en una debilidad, pero detectar entonces por qué el control que se tiene sobre el registro o los tributos que se ingresan también producto de las facturas, se está dando esta situación. El cruce que usted mencionaba con finanzas está bien, pero por ejemplo, en una empresa privada, ¿cómo se puede auditar esta situación? Ellos tienen al interno, la SAT tiene al interno controles que les permiten poder hacer esas revisiones en las empresas cuando tienen algunas dudas, pero de hecho sí lo tienen, y yo estoy enterado que sí lo tienen y les ha funcionado. Pero desde luego todo esto pueden tener mejoras. Van a haber casos de evasión. Desde luego que hay casos de evasión. Pero que sean los mínimos. Yo estoy seguro, pero tienen que ser los mínimos. Claro. Sin afectar el Estado y las finanzas del Estado, porque independientemente del tema de la corrupción, algo le llega a la gente de escasos recursos, a la gente más necesitada, a la gente que lo necesita, al servicio de salud, a la seguridad del país y a la educación. Exactamente. Eso es lo que está pasando entonces en cuanto a las facturas electrónicas. Vamos cerrando este tema de análisis y ahora, al regresar, vamos a hablar sobre un tema de estadística, un estudio que se realizó por parte del INE sobre qué tanto utilizan los guatemaltecos de buena forma la mascarilla. Entérese al regresar.
Las regiones que muestran un alto nivel de incumplimiento en el uso de dicho protector son la región 8, compuesta por Petén, en donde 3 de cada 10 ciudadanos no la utiliza, pero de los que la usan, un 10% la usa incorrectamente. La región 5, integrada por Zacatepeques, Chimaltenango y Escuintla. En el estudio se señala que 3 de cada 10 personas no utiliza tapaboca y un 20% de los que la utilizan lo hacen mal, pues la portan en el cuello o barbilla. Por aparte, la región 2, integrada por Baja Verapaz y Alta Verapaz, un 10% de ciudadanos no utiliza mascarilla, pero 4 de cada 10 que la portan lo hacen incorrectamente. Otros departamentos evaluados tienen entre un 10 a 20% de incumplimiento. Sobre el tipo de mascarilla más utilizada, la población se inclina a las quirúrgicas, siendo un 50.3%, un 23.3% KN95, un 15.6% de tela y de otro tipo, un 0.9%. Es de indicar que el estado de prevención señala que es obligatorio el uso de mascarilla en todo lugar sin ninguna distinción. El incumplimiento será objeto de sanciones administrativas o penales que correspondan. El reporte semanal es del 1 al 9 de julio. Preocupantes estas estadísticas porque vemos entonces el incumplimiento que se tiene en nuestro país y por qué también se ha salido de control esta pandemia. Hemos tenido tantos repuntes porque cada vez las personas utilizan menos la mascarilla y quienes la usan de forma incorrecta. Que si, bueno, solo me voy a tapar la boca porque no puedo respirar y necesito tener libre la nariz, error. Así no se usa la mascarilla. Que solo me voy a cubrir la nariz porque necesito entonces que se me lean los labios para poder expresarme y comunicarme con otra persona, error, no hay protección. Sin duda alguna, esta es una de las medidas de bioseguridad que ayudan de gran manera a poder evitar los contagios del COVID-19. ¿Cómo ve usted estas estadísticas, licenciado? Lamentables, pero es una realidad. Claro. Fíjese que el mejor indicador es el número de infectados, cómo se ha incrementado y el número de muertos. Desgraciadamente, creo que es importantísimo estarlo replanteando en la televisión para que la gente entienda que el uso tiene que ser el correcto de la mascarilla, taparse nariz y boca, porque independientemente de que usted cree que simplemente con una medida se va a poder evitar que le contagien de COVID, no es cierto. Tiene que tomar varias medidas. Su mascarilla, su distanciamiento social, que es fundamental, y lavarse las manos con agua y con jabón y gel constantemente. Pero la mascarilla es vital. Yo creo que hoy por hoy, ante la escasez de vacunas, la mascarilla y estas medidas son de vida o muerte para nosotros, son nuestra vacuna. Y si nosotros no lo entendemos, Andy, el precio es muy alto. A mí me preocupa mucho porque efectivamente yo también he tenido que salir algunas veces a los departamentos y veo a la gente que no usan mascarilla, simplemente no la usan, no la llevan ni siquiera en la oreja, no la llevan. Ni en el brazo. Ni en ningún lado. Entonces, creo que eso es importante, volverles a recalcar a todos los guatemaltecos: utilicen su mascarilla, guarden su distancia social, lávense las manos constantemente con agua, jabón y con gel, porque su vida depende de eso, pero también la vida de nosotros. Exactamente. Porque si usted se infecta y infecta a más gente, nos pueden infectar a nosotros. Y de verdad que yo no quiero ser infectado. Y a veces cuando uno le dice a alguien que se coloque su mascarilla o que se la coloque bien, una de las respuestas es que yo no tengo el virus, pero ¿y si yo lo tengo y lo contagio a usted? Eso no nos ponemos a pensar. Me confío en que estoy bien, entonces si no la uso bien no importa porque no voy a contagiar, pero ¿y la otra persona? No sabemos realmente cómo estamos. Hay pacientes que son asintomáticos, que no conocemos entonces si podemos estarnos relacionando con una persona así, y por lo tanto también tenemos que cuidarnos. Y hoy, Sandy, con las nuevas cepas tenemos que ser doblemente cuidadosos. Las nuevas cepas son fácilmente transmitibles y sumamente contagiosas. O sea que hoy por hoy yo estoy convencido que ya tenemos estas nuevas cepas y creo que puede haber un repunte muy grande si no nos cuidamos. Y no es para que nos dé miedo, es simplemente para que tomemos nuestras precauciones y nuestras medidas de prevención. Hay que recordar
que estamos en un momento difícil en el mundo y en Guatemala especialmente porque la vacunación va muy lenta y creo que va a ir avanzando, pero va a paso lento. Y aquí lo otro que es importante es que entiendan también todos los guatemaltecos que es penado por la ley. El Código Procesal Penal, Exacto, en el artículo 305, define la transgresión de las medidas de salud cuando usted puede infectar a otra persona y está penado dentro de 6 meses a 2 años. Por lo tanto, y aparte multas por la no utilización de la mascarilla. Seamos cuidadosos y por favor utilicémosla. Es nuestra vida y la vida de ustedes. Vamos a ir con unos datos porque es muy importante recalcar entonces el uso de la mascarilla, el uso correcto de la mascarilla. Y es que el uso de la mascarilla debe utilizarse como parte de una estrategia que sea integral contra el coronavirus. Por sí sola la mascarilla no basta para proporcionar una protección total contra el COVID-19. Si queremos protegernos, el uso de la mascarilla debe ser parte de una serie de precauciones que son sencillas. ¿Dónde está el distanciamiento físico, la ventilación de habitaciones, evitar las aglomeraciones, lavarse las manos y, claro, usar esta mascarilla? Su uso debe convertirse en parte normal de nuestra interacción con otras personas para que sea lo más eficaces posibles. Deben usarse, guardarse, limpiarse y desecharse correctamente. Todo esto nosotros tenemos que saberlo porque en muchas ocasiones también pasamos, y yo he visto personas con mascarillas que están de verdad tan usadas que casi que se puede ver porque se transparenta ya. Entonces tenemos que saber que según la mascarilla que utilicemos tienen cierto tiempo de vida también. Algunas las tenemos que cambiar todos los días, otra dura pues una semana y otros días más. Las lavables, bueno, elijamos una que también tenga esa protección porque hay algunas que tampoco nos van a cubrir y no nos va a servir de mucho. Entonces tener la mascarilla si no va a tener una protección. Y Sandy, hay que hablarle con absoluta verdad al pueblo. El COVID vino para quedarse. Sí. Esto, si la gente cree que esto va a pasar en 6 meses, 1 año, están equivocadísimos. Esto va para largo, pueden ser 2 años, 3 años, en el que vamos a tener que estar usando mascarillas y acostumbrarnos a todas esas medidas que planteó Sandy hace un ratito. Y es fundamental entenderlo. Y todos lo tenemos que entender, tanto en el occidente como en el oriente del país, en la costa sur, en el norte, en el sur, en todos lados tenemos que entenderlo, porque de otra manera el número de infectados se va a incrementar y el número de muertos va a ser muy alto. Vamos con otros datos. Mostramos entonces en pantalla esta información porque existen indicaciones que son básicas y que quiero que por favor presten muchísima atención sobre la manera de ponerse la mascarilla. Lávese las manos antes de colocarse la mascarilla y también después de quitársela. Cada vez que la toque hay que desinfectarnos, no se la esté tocando y luego se va a tocar los ojos porque bueno, aquí es un gran error que estamos cometiendo. Debe cubrir la nariz, la boca y el mentón. Tiene que cerciorarse bien que se cubran estas áreas. Cuando se quite la mascarilla, guárdela en una bolsa que sea plástica. Ahora hasta hay algunos protectores muy bonitos en las cuales ustedes la pueden guardar, que esté limpia. Y si es de tela, tiene que lavarla todos los días. Y si es una mascarilla médica, tírala a la basura y hay que cortarla también, ¿no? Guardarla en una bolsita y después pues ya desecharla porque sabemos que hay personas que nos ayudan entonces con la recolección de la basura que también tenemos que cuidarnos. Cuando se quite la mascarilla entonces, recuerden, tiene que guardarla. Por favor, no utilice mascarillas con válvulas. Estas ya expertos han indicado que no se tienen que utilizar porque no sirve para prevenir la propagación del coronavirus. Así que estas medidas son básicas, son rápidas de hacerlas y usted tiene que cumplirlas para garantizar una buena protección. Licenciado, ya para ir concluyendo con este tema, cuando iniciaba la pandemia sabemos que el miedo que nos generaba entonces esta enfermedad totalmente nueva para todos, muchas personas utilizaban la mascarilla, incluso la utilizaban bien y todo. Las mascarillas estaban a un precio más caras que actualmente, ahora están más accesibles, pero también se daba otra situación, se impuso entonces esas multas y hubo varias personas que fueron detenidas y fueron multadas por no utilizar la mascarilla, pero ahora todo eso quedó atrás. ¿Eso tiene alguna repercusión o cómo ve usted esta situación? Porque actualmente no vemos o no escuchamos personas que sean sancionadas por no utilizar mascarilla, cuando en cualquier lugar que fuéramos, bueno, encontramos una persona sin mascarilla en cualquier parte del país. Yo creo que debería de sancionarse a las personas porque
El problema es, como usted muy bien lo planteó, y si son asintomáticas, van a estar infectando a medio mundo. Y si son buenas receptoras, las van a estar infectando ellos, infectando al resto de la familia o a mucho más gente. Yo creo que hay que revisar los aforos también en todo tipo de celebración, de manifestaciones, de reuniones. Hay que cuidarnos, porque está muy difícil, Sandy. Y usted, con todas estas medidas que ahorita estaba planteando y que yo estaba viendo, los guatemaltecos tienen que hacer eco del planteamiento que hizo hoy Sandy. Es, por favor, utilicen su mascarilla, lávense las manos constantemente con agua, jabón y con gel y guarden su distancia social. Esa es la mejor opción que tenemos hoy por hoy para poder salir adelante en los años venideros, porque no va a ser tan rápido que vamos a salir de esto. Las medidas que dependen de nosotros para evitar contagiarnos del COVID-19 son estas, así que debemos cumplirlas porque es por nuestro bien y por quienes nos rodean también. Concluimos estos análisis. Agradecemos también al licenciado Julio Rivera Clavería por acompañarnos durante estas noches. Gracias, licenciado, gracias a usted, por estar Sandy, aportando en el análisis en estos temas. Y lo esperamos también en una próxima para que nos siga dando a conocer ese conocimiento que usted tiene. Ay, muchas gracias. Vamos a regresar con la parte informativa nacional. Usted siga con nosotros. Y las autoridades tributarias estiman que durante el tiempo de vigencia del estado de prevención, la recaudación tributaria no se verá afectada. La meta de julio es superior a 7.000 millones de quetzales. Sin embargo, autoridades de SAT contemplan superar dicha cifra. Yo esperaría que no. Hicimos un análisis y algunas tiendas de conveniencia, por ejemplo, durante la pandemia, estuvieron reportando ventas superiores a lo normal. Es decir, creo que el guatemalteco se puede aprovisionar de lo que necesita durante las horas hábiles y estas cadenas no han tenido una merma significativa en sus ventas. Así que, como les decía, al final de la conferencia estamos viviendo una pandemia que tiene una ola alta, creo que hay que cuidarnos y creo que sí es necesario aumentar las medidas para contener la pandemia. Y creo que hay que buscar el equilibrio entre economía y cuidados de la salud de la pandemia. Me parecen que son adecuadas, haber algunas restricciones y esperamos que no afecte la economía. En junio se logró superar la meta de recaudación fiscal en 32%, alcanzando un monto de 5.070 millones de quetzales. Las multitudinarias manifestaciones de Cuba que comenzaron el domingo en contra del sistema establecido en el país están empezando a tener importantes consecuencias sobre los ciudadanos, principalmente de La Habana. El gobierno ha blindado la capital y los policías patrullan sin descanso las calles. Además, las autoridades mantienen limitado el acceso a Internet. Una decisión que se tomó al iniciarse las protestas y que aún no se han levantado ni se han anunciado cuándo se hará. Mientras tanto, familiares y diferentes organizaciones denuncian la detención de al menos un centenar de personas con el servicio de Internet cortado en la isla y esa presencia policial constante en las calles. Es difícil conocer la situación del país en estos momentos. Tal parece que se palpa relativa calma porque ya son pocos los que se atreven a salir de casa. El apagón digital no es más que una medida para evitar que los cubanos difundan videos donde se deja ver las represalias policiales. Los activistas denuncian que están reclutando de manera forzosa a varios jóvenes para que se enfrenten a los rebeldes en las calles. Por su parte, el gobierno de Miguel Díaz-Canel niega cualquier tipo de represión y sigue sin facilitar datos oficiales sobre los arrestos. Siempre es un gusto informarle, lo esperamos mañana en punto de las 9 de la noche. Que descanse.